Los cristales de los vasos brillaban a la suave luz de las velas. Marina echó un último vistazo a la mesa del comedor, acomodó el impecable mantel y dio un paso atrás para admirar el resultado de horas de dedicación. 39 años. No fue una gran fecha, pero 2 décadas de matrimonio merecían una celebración especial. Perfecto, murmuró, reposicionando ligeramente los cubiertos. De la cocina llegaba un irresistible aroma a pato asado con manzanas, su plato estrella, cuyo secreto había aprendido de su suegra durante su primer año de matrimonio. En ese momento hizo todo lo posible por estar a la altura de la imagen de André de esposa ideal. Ahora, estos esfuerzos eran parte de quién era ella. Los rayos dorados del sol poniente invadieron la habitación a través de los grandes ventanales que daban al parque, deslizándose por el suelo de madera que André había instalado con sus propias manos. Marina sonrió sin querer al recordar que se mudó a ese apartamento, hace 5 años. La espaciosa propiedad, con 3 dormitorios y vista a la zona verde, era el símbolo de todo lo que habían logrado juntos. Ahorraron durante años renunciando a los pequeños placeres, mientras André asumía cualquier trabajo extra que se le presentara. Incluso cuando su negocio empezó a prosperar, ella siguió escatimando en cada detalle. Vivíamos como estudiantes, pensó pasando los dedos por la sólida estantería de roble, donde ni una mota de polvo se atrevía a posarse. El timbre de la puerta interrumpió sus recuerdos. Marina se ajustó el vestido esmeralda que resaltaba su figura, sacudió su cabello castaño y se dirigió hacia la puerta. «Marinina, estás espectacular», exclamó Vera, su amiga desde la universidad, entregándole un ramo de azucenas y una caja con una tarta. «Felicitaciones, querida». Luego llegaron los demás invitados, los padres de André, Nikolai Petrovich y Valentina Mikhailovna, su hermano y su esposa, los compañeros de trabajo de su marido. Marina recibió a cada uno calurosamente, aceptando regalos e intercambiando bromas. Pero una pregunta persistía en su mente: ¿dónde está André? Había prometido volver a las 6. Ya eran más de las 7 y su móvil permanecía en silencio. Disimuló su ansiedad manteniendo conversaciones ligeras con sus suegros mientras echaba miradas furtivas al reloj. Cuando finalmente escuchó el sonido de la puerta abriéndose, sintió que su cuerpo se relajaba. André entró en la habitación, impecable con su traje, con la postura erguida y la sonrisa confiada que siempre impresionaba. Sus penetrantes ojos grises, los mechones plateados en las sienes, le daban un aire aún más sofisticado. «Perdón por llegar tarde», anunció desde la puerta, besándola en la mejilla. Un olor a perfume caro mezclado con algo indeterminado emanaba de él. «El tráfico en el centro era infernal», explicó. La cena transcurrió sin contratiempos. André, como siempre, era el centro de atención, hablaba de los nuevos proyectos de su constructora, hacía bromas y llenaba vasos. Solo Marina parecía notar sus constantes ausencias de la mesa, siempre con la misma excusa: necesito atender una llamada. La tercera vez que se levantó, Vera le dirigió una mirada significativa, pero se limitó a encogerse de hombros. Una sensación incómoda la molestó, pero descartó la idea. André siempre ha sido un adicto al trabajo, pensó mientras cortaba la tarta. Incluso a los 42 años mantenía la misma ambición que cuando tenía 20. Cuando André volvió a estar ausente, Marina decidió seguirlo. Los invitados, absortos en discusiones sobre política, ni siquiera notaron su partida. Caminó por el pasillo hasta la puerta entreabierta del baño, de donde salían murmullos ahogados. «Poliña, no puedo hablar ahora. Tengo visitas en casa». La voz de André sonaba dulce, íntima. «Sí, yo también te extraño. Mañana, lo prometo. El mismo lugar, la misma hora. Y yo también, cariño». Marina se quedó helada, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. Se apoyó contra la pared, intentando asimilar esas palabras. «Poliña, cariño, te extraño». Frases simples que caían sobre ella como una avalancha, arrancando el suelo bajo sus pies. La puerta del baño se abrió de repente y André se quedó helado al verla. Un segundo de pesado silencio se prolongó como una eternidad. «Marina», comenzó inseguro, pero ella ya se daba la vuelta y regresaba a la habitación con paso firme. «¿Está todo bien?», preguntó Vera, notando el cambio en su rostro. «Por supuesto», respondió Marina, forzando una sonrisa mientras servía más vino para sus invitados. «¿Alguien quiere más pastel?».
Se movía como un autómata, sonreía, hablaba, ofrecía comida. En el interior, solo un vacío resonante puntuado por un único pensamiento: tiene otro. Ahora todo tenía sentido. Los regresos tardíos, la distancia, el desinterés por su intimidad. Durante los últimos 6 meses, se convenció de que se trataba simplemente de una mala racha en el negocio. ¡Qué ingenuo! André volvió a la mesa y actuó como si nada hubiera pasado. Sus miradas se encontraban a veces y ella veía en ellos una mezcla de culpa y un extraño alivio, como si él estuviera feliz de no tener que fingir más. Brindemos por nuestra maravillosa anfitriona, proclamó Nikolai Petrovich levantando su copa. Por los 20 años de feliz matrimonio de Marina y nuestros hijos. Todos levantaron sus copas. El tintineo del cristal resonó en los oídos de Marina como un toque fúnebre. 20 años de unión. 20 años borrados por una sola conversación telefónica. Cuando los últimos invitados se despidieron, ya era pasada la medianoche. Marina permaneció junto a la puerta, recibiendo elogios por su impecable cena. ¡Qué pareja tan feliz!, sonaba como una amarga ironía. No sabía qué haría cuando estuviera a solas con André, pero una cosa era segura: nada volvería a ser igual. Mientras cerraba la puerta detrás del último huésped, se volvió hacia André, inmóvil en medio de la habitación. Sus ojos revelaban cautela, como los de un animal dispuesto a atacar o huir. ¿Quién es Poliña?, preguntó con una calma que la sorprendió. André se quedó paralizado por un momento, luego se hundió lentamente en un sillón, aflojando el nudo de su corbata como si de repente se quedara sin aire. No es lo que piensas, comenzó con la frase cliché de las telenovelas baratas. ¿Y en qué estoy pensando? André se cruzó de brazos sin apartar la mirada. ¿Que estás teniendo una aventura? ¿Que me has estado engañando durante meses? ¿Que me miras a los ojos, hablas de amor y le repites las mismas palabras a otra mujer? Se levantó, fue al bar y se sirvió un poco de whisky, un caro whisky de pura malta, regalo de sus socios en su último cumpleaños. Siéntense. Hablemos como adultos, dijo con el mismo tono profesional que usaba en las negociaciones. ¿Poliña? Sí, tenemos una relación. Pero eso no significa nada, ¿sabes? Es solo física. Marina apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. Física, repitió. 20 años de matrimonio, 2 hijos. Así es la vida. ¿Y tu pequeña aventura? ¿Eso es solo física? André tomó un sorbo y miró las luces de la ciudad dispersas al otro lado de la ventana. Escucha, todos los hombres pasan por esto, comenzó con cansancio. Pregúntale a mi padre, pregúntale a tu hermano. No cambia nada. Simplemente tenemos necesidades diferentes. Ya conoces a mi padre, fue fiel a mi madre toda su vida, pero en cierto modo. Marina se rió amargamente. O sea, ¿es hereditario? Debo tragarme ranas como tu madre, fingir que todo está bien y... Por un instante los ojos de André brillaron con un destello de irritación, pero rápidamente lo sofocó detrás de una máscara de arrepentimiento. Marina, lo siento. Fui un idiota. No volverá a suceder, lo prometo. Él dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. Tienes razón, no volverá a suceder. Porque voy a pedir el divorcio. Su rostro se estiró por la sorpresa y sus cejas se arquearon. Luego los labios se curvaron en una sonrisa condescendiente. Mari querida, no seas dramática. Estás emocionada en este momento, lo entiendo. Mañana todo será diferente. Marina le dio la espalda y se dirigió hacia el dormitorio. Cada paso pesaba como plomo. Quería gritar, romper algo, darse la vuelta y escupir todas las palabras que ardían en su garganta. En cambio, silenciosamente tomó una almohada y una manta del armario y las arrojó sobre el sofá de la sala. Aquí es donde hablaremos mañana, dijo, cerrando la puerta del dormitorio detrás de él con un clic seco. Sola, Marina se dejó caer en el borde de la cama. La habitación pareció dar vueltas. 20 años. Le había dado 20 años de su vida a ese hombre. La primera vez que lo vio fue en el verano de 1995, en un ruidoso café universitario, lleno de estudiantes celebrando el fin de semestre. Ella, que acababa de cumplir 17 años y tenía por delante su primer año de arquitectura, se sentía fuera de lugar entre los veteranos.
Fue entonces cuando entró alto, bronceado, con una camiseta militar descolorida que dejaba al descubierto sus anchos hombros. Las chicas de la mesa guardaron silencio y lo siguieron con la mirada. ¿Quién es?, le susurró Marina a su amiga. Andrei Sokolov. Acaba de regresar del ejército. Dicen que luchó en Chechenia, respondió el amigo casi con reverencia. ¿Por qué entre todos ellos la había elegido a ella? Esa pregunta la perseguiría durante años. ¿Fue por tu ingenuidad? Marina no sabía coquetear, me sonrojaba cada vez que me miraba. ¿O fue por tus dibujos? Estaba garabateando el retrato de su amiga en una servilleta cuando Andrei se acercó a la mesa. La noche terminó en bochorno en la puerta del edificio, él se inclinó para besarla, pero ella retrocedió. Solo tengo 17 años. Todavía es temprano. Él se rió sin ofenderse, tomó su número y unos días después se fue a trabajar a Moscú. La década de 1990 no dejó otra opción, para sobrevivir, había que arreglárselas. Se volvieron a encontrar 3 años después. Marina caminaba por el pasillo de la universidad cuando escuchó una voz familiar, pensé que nunca volvería a ver a la chica que me rechazó. Se había matriculado en economía, tenía 3 trabajos y vivía en la República Estudiantil. Después de Chechenia, Andrei valoró la paz e hizo planes. Ahora ella tenía 20 años y él 23. Y ya no hubo más obstáculos para un beso. Se casaron un año después en una ceremonia modesta, solo con el dinero que ahorraron. Los padres ayudaron tanto como pudieron, pero los tiempos eran difíciles, vivían en una chruschovka de una sola habitación, contando cada moneda. Sin embargo, cuando Marina quedó embarazada de Sofía, algo cambió en Andrei. Se dedicó a trabajar en una empresa constructora, estudiando de noche sin tomarse tiempo libre. Cuando su hija cumplió 2 años, pudieron alquilar un apartamento de 2 habitaciones. Sofía nació pelirroja y llorando, pero con una sonrisa de ángel. Kirill llegó un año después tranquilo, con ojos oscuros y atentos. Marina recordó cómo Andrei abrazó a su hijo por primera vez en el hospital, envolviéndolo torpemente en una manta, esas grandes manos de albañil abrazando un paquetito. Ahora lo tengo todo, había dicho, abrazándolos a ambos contra su pecho. En esos años trabajó hasta el cansancio, pero siempre sacó tiempo para su familia. Por las noches les leía cuentos a los niños, los fines de semana los llevaba al parque, incluso cuando apenas podía sostenerse por el cansancio. Cuando Sofía tuvo neumonía no se levantó de su cama, se puso paños fríos en la frente e inventó historias para distraerla de la fiebre. Las dificultades los unieron. La falta de dinero, el apartamento estrecho, las enfermedades de los niños, las peleas con los vecinos, todo se superó juntos. Cuando Marina recibió una oferta de trabajo en una oficina de diseño, Andrei se hizo cargo del cuidado de los niños, aunque ya estaba iniciando su propio negocio. Alguien llamó suavemente a la puerta de su dormitorio, sacándola de sus recuerdos. «Puedes entrar», respondió ella, pero no hubo respuesta. Después de unos segundos, los pasos se alejaron hacia la habitación. Marina se levantó y se dirigió al tocador. En el espejo vio a una mujer cansada, con los ojos hinchados. Andrei ya le había dicho que era la más bella del mundo. Ahora, sin embargo, algo de Poliña lo distraía. Sonó el teléfono de la mesita de noche. Era Vera. Vera, ¿cómo lo supiste? Marina no necesitaba fingir. Vi tu cara cuando regresaste a la mesa y la suya, como la de un perro atrapado. No hace falta ser un genio para sumar 2 y 2. Marina exhaló. Me traicionó, dijo en voz alta por primera vez. ¿Y mencionaste el divorcio? Hablé. No te apresures, la voz de Vera se volvió seria. Tienes razón en estar furioso, pero decisiones como esa no se toman en el calor del momento. ¿Y cuándo se toman? Después de la 20ª traición. Un suspiro resonó por la línea. No estoy diciendo que lo perdone. Te digo que calmes la cabeza, que pienses en todo, incluido el lado práctico. ¿Dónde vivirás? ¿De qué vas a vivir? El apartamento está a nombre de ambos. Marina palideció. Esas preguntas aún no se le habían pasado por la cabeza. Mereces respeto y felicidad, continuó Vera. Y si el divorcio es el camino a seguir, te apoyo. Pero no lo cortes de raíz. Habla con él mañana, cuando las emociones disminuyan.
Después de la llamada, Marina permaneció inmóvil, mirando al vacío. Recordó cómo había cambiado Andrei cuando su negocio de construcción despegó. Primero estaban los detalles, trajes caros, coche nuevo, membresía en un club cerrado. Luego viajes de trabajo cada vez más largos y frecuentes. Llamadas extrañas a las que respondió alejándose. Un perfume que ella no compró. ¿Cuánto tiempo llevaba sucediendo esto? ¿Un año? ¿2? Se había perdido el momento exacto en que su marido se convirtió en un extraño. Recordó una escena de hace 3 años, en una fiesta de empresa. La joven secretaria, Victoria, gira alrededor de Andrei. Fue tu imaginación, había dicho cuando Marina preguntó. Y ella lo creyó, convenciéndose a sí misma de que era solo paranoia. ¿Cuántas veces cerrarás los ojos ante lo obvio? Marina se acercó a la ventana. La ciudad se quedó dormida. En el parque parpadeaban algunas farolas. Una ola de miedo la invadió. ¿Cómo vivirías solo? ¿Qué les dirías a tus hijos? ¿Qué harías a los 39 años, después de una vida adulta dedicada a ser esposa y madre? El teléfono volvió a sonar. Esta vez fue Sofía. Mamá, feliz cumpleaños. La alegre voz de su hija apretó su corazón. Lamento no poder asistir. Los exámenes me ahogaron. Está bien, Milaya. El cumpleaños fue fantástico, Marina mintió, forzando un tono emocionado. Todo salió perfecto. La mañana siguiente al descubrimiento amaneció húmeda y gris. Marina estaba junto a la ventana, observando la ligera lluvia que envolvía la ciudad en niebla. La conversación con Andrei la noche anterior no había conducido a nada. Había intentado nuevamente convencerla de que la traición no significaba nada, que el divorcio era una exageración. Sofía y Kirill llegan dentro de 2 semanas de vacaciones, dijo Marina cuando apareció en la cocina, con el pelo todavía mojado por la ducha. Les propuse no decirles nada hasta entonces. Andrei asintió y se sirvió café con calma calculada. No necesitan estrés adicional antes de los exámenes. Parecía casi sereno, como si la pelea de anoche. Él permaneció inmóvil por un momento, como si sus palabras hubieran golpeado una pared de cristal invisible. Los dedos apretaron con más fuerza los cubiertos, pero la voz salió controlada, casi indiferente. Estás siendo impulsivo. Hablemos tranquilamente mañana. Marina no respondió. Sabía que la calma era solo la superficie de un mar turbulento. Siempre actuaba así cuando perdía el control, retrocedía estratégicamente, como un jugador de ajedrez que sacrifica una pieza para ganar la partida. Pero esta vez ella ya no era la reina a proteger, era la pieza que había decidido abandonar el tablero. A la mañana siguiente, mientras Andrei partía para una reunión urgente, otra excusa más para evitar la conversación, Marina abrió su joyero y guardó el brazalete de diamantes en el cajón más profundo de su cómoda. No por ira, sino por un extraño alivio, como si devolver un regalo no deseado la liberara de una deuda. Luego se sentó a la mesa del salón con los documentos que Elena Viktorovna le había enviado por correo electrónico: inventario de bienes, extractos bancarios, copias de los contratos de las empresas constructoras. Cada papel era una prueba de cómo, poco a poco, se había vuelto invisible en los registros oficiales. Doméstico. Dependiente. La sombra de su éxito. El teléfono vibró. Era un mensaje de Vera. Maxim ha confirmado su presencia en la exposición. Pasaré por ti a las 5:30 de la tarde. No pongas excusas. Marina sonrió sin querer. La amiga era muy consciente de su costumbre de cancelar planes cuando la ansiedad era excesiva. Pero esta vez la perspectiva de salir, de ponerse tacones altos, pintarse los labios, entrar en un espacio lleno de ideas y no de resentimiento, se sintió como un acto de rebelión silenciosa. A las 5 de la tarde, mientras se miraba en el espejo del pasillo, Marina vaciló. El vestido negro de corte recto que tanto le gustaba, ahora le parecía muy solemne, como si estuviera de luto por algo que aún no había muerto. Se puso una blusa de seda verde azulado y pantalones holgados, y complementó con el abrigo de lana que le había regalado Andrei para un cumpleaños. Irónicamente, era la única prenda que todavía usaba sin sentirse culpable. Tal vez porque nunca supo elegir los regalos, pensó. Siempre cosas muy caras, pero impersonales, como si las comprara para un extraño.
Vera ya estaba esperando en el coche con una botella de agua mineral y una lista de reproducción de Bass Jazz. «Te ves hermosa», dijo sin quitar la vista del camino. «¿Y ese collar? ¿Nuevo?» Marina tocó el colgante de ámbar que había heredado de su abuela, uno de los pocos objetos que Andrei nunca había mencionado. «No. Es viejo». «Te conviene», aprobó Vera, antes de añadir secamente, «mejor que los diamantes comprados con culpa». El centro cultural donde tuvo lugar la exposición era un antiguo almacén rehabilitado, con ladrillo visto y lucernarios que dejaban entrar la última luz del día. Carteles anunciados, la arquitectura como diálogo, espacios que hablan. En el interior, la sala estaba repleta de arquitectos, artistas y curiosos que circulaban entre maquetas, proyecciones y paneles explicativos. Marina sentía el peso de las miradas masculinas, no por vanidad, sino por la novedad de ser vista como alguien, no como la esposa de Andrei Petrov. «Ahí está», murmuró Vera, señalando con un discreto gesto de la mano. Maxim Vorontsov hablaba con un grupo junto a una maqueta del Museo de Arte Contemporáneo, el mismo proyecto que tanto admiraba Marina. Llevaba una chaqueta gris oscuro sobre una camisa blanca sin corbata, y gesticulaba con un bolígrafo mientras explicaba algo. Al verlos, se excusó de sus interlocutores y salió a su encuentro. Marina saludó con una sonrisa que llegó a sus ojos. «Me alegro de que hayas venido». «Gracias por la invitación», respondió ella, sorprendida por la naturalidad de su propia voz. «La exposición es impresionante». Y así fue. Cada proyecto expuesto parecía contar una historia: escuelas con patios arbóreos, bibliotecas con escaleras que invitaban a la lectura, hogares donde luces y sombras bailaban en armonía. Maxim los guió con la autoridad de quien domina cada detalle, pero sin la arrogancia de quien se considera dueño de la verdad. Señaló una serie de bocetos de una casa al borde de un lago. «Fue mi primer trabajo». Después vaciló, como si buscara la palabra adecuada. «Después de que todo cambió». Marina entendió el trasfondo: después de la muerte de su esposa. No hubo dramatismo en la frase, solo una tranquila aceptación, como si hablara de una temporada que ya pasó. «Es hermoso», comentó observando las suaves líneas que imitaban las olas. «Parece que la casa respira junto con el paisaje». Maxim la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y gratitud. Pocas personas se dan cuenta de eso. La mayoría solo ve la estructura. Vera, que los observaba con una sonrisa traviesa, interrumpió. «Marina tiene ojo clínico. Ella convertiría un granero en un palacio». «O un palacio en casa», corrigió Marina, sin quitar la vista de los dibujos. Por un momento los tres guardaron silencio, como si el aire entre ellos se hubiera vuelto más denso. Fue Maxim quien rompió la tensión ofreciendo: «¿Qué tal un café? Hay un espacio reservado arriba, con vista al río». Mientras subían las escaleras metálicas, Marina notó cómo las manos de Maxim, anchas, con venas marcadas y uñas cortas, contrastaban con las de Andrei, siempre impecablemente cuidadas, como si temieran el contacto con el mundo real. «Manos de quien construye», pensó. Y por primera vez en semanas sintió algo parecido a la curiosidad, no por la exposición, no por el café, sino por la posibilidad de una conversación que no girara en torno a trampas, abogados o daño a niños. En la terraza, el viento frío de la noche agitaba el pelo suelto de Marina. Maxim sirvió el café en rústicas tazas de cerámica, muy diferentes a las finas tazas de porcelana que Andrei insistía en usar en casa. «Sin azúcar, ¿verdad?», preguntó como si ya supiera la respuesta. «Correcto», confirmó intrigada. Vera, que había recibido una llamada urgente, se disculpó y los dejó solos. El silencio que se hizo no fue incómodo. Al contrario, parecía una invitación a llenarlo de algo verdadero. «Pareces una persona a la que no le gusta andar con rodeos», dijo Marina, envolviendo sus manos alrededor de la taza para mantenerse caliente. «Y pareces una persona que está cansada de ellos», respondió Maxim, con una media sonrisa. Ella se rió, un sonido espontáneo que la sorprendió. «Touché». Fueron interrumpidos por un empleado del centro cultural, quien se acercó con un sobre. «Señor Vorontsov, esto es para usted. Llegó hace poco». Maxim abrió el sobre y extrajo una invitación impresa en papel grueso. «Gala de recaudación del Fondo de Arquitectura Social», leyó en voz alta. «Es la semana que viene. ¿Quieres ir?», preguntó ofreciéndole la invitación a Marina.
Sería una buena oportunidad para conocer gente del sector. Y añadió tras una pausa, escapar de la rutina durante unas horas. Marina sostuvo el papel y sintió el alivio de las letras bajo sus dedos. Una gala. Un mundo donde la gente habla de proyectos, no de divorcios. Pero luego recordó la cena que Andrei había programado para empezar de nuevo, las flores marchitándose en el salón, la pulsera escondida en el cajón. Yo no lo sé, admitió. Mi vida es un poco complicada en este momento. Entiendo, dijo Maxim, sin presionar. La invitación permanece. Si cambias de opinión, házmelo saber. Cuando bajaron a despedirse, la exposición ya estaba vacía. Al salir, Marina notó que había comenzado a llover, una fina llovizna que empañaba las luces de la ciudad. Maxim le ofreció el paraguas, pero ella lo rechazó. Me gusta la lluvia. Él la miró por un momento como si memorizara ese detalle. Luego, asintiendo, dijo: Hasta pronto, Marina. Sola bajo la lluvia, no sentía el frío. Al contrario, por primera vez en meses, sentí una extraña calidez en mi pecho, no el ardor de la ira, no el peso de la tristeza, sino algo parecido a la esperanza. O tal vez, pensó mientras el taxi la llevaba a casa, era solo el comienzo de una respuesta a la pregunta que no se había atrevido a hacer en voz alta. ¿Y si yo también merezco algo mío? El rostro de Andrés se transformó. Entrecerró los ojos como si intentara descifrar un acertijo. ¿Encontraste a alguien tan rápido? No. Marina negó con la cabeza con firmeza. Me encontré a mí mismo. Una mujer que quiere algo más que ser un complemento decorativo al lado de un marido exitoso. Andrés se puso de pie de un salto, empujando la silla con tanta fuerza que crujió contra el suelo de madera. Entonces eso es todo. Has decidido que puedes vivir sin mí. Una sonrisa amarga torció sus labios. ¿Y a dónde vas, Marina? ¿Cómo pagarás el alquiler? ¿La universidad de niños? ¿El auto? Enumeró cada elemento como si estuvieran martillados. Eso es todo, ¿no? Su voz cortó el aire, aguda como una espada. Marina sintió el peso de las palabras como si fueran piedras en su estómago. ¿Siempre me viste como un torreón? La pregunta fue baja, casi un susurro, pero resonó entre ellos como un grito. Soy realista, respondió secamente. Tienes talento, no lo discuto. Pero el talento no paga las cuentas en el mundo real. Ahí fuera, lo que cuenta son las conexiones, el dinero, la influencia, todo lo que te proporcioné. Se puso de pie lentamente como si cada movimiento fuera un acto de resistencia. No discutí. No gritó. Simplemente salió de la habitación, cerrando la puerta con un clic definitivo, como sellando el fin de una era. El jueves Marina lució su mejor vestido, un azul oscuro, sobrio pero elegante, que resaltaba la postura erguida que había recuperado. Poco maquillaje, pelo recogido en un sencillo moño. Cuando se miró en el espejo, no encontró rastro de las lágrimas de la noche anterior. Solo una mujer que por primera vez en años, se reconocía a sí misma. Dudó antes de irse. ¿Es demasiado pronto? La voz de Andrés resonó en su mente burlonamente. ¿Cuidarte? ¿Pagar tus cuentas? Con un gesto decidido cogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Es solo una exposición, se recordó. Un evento profesional. Nada más. La estación de tren zumbaba como una colmena perturbada. Marina observó a la multitud que bajaba del tren, apretando con los dedos la correa de su bolso. Entre ella y Andrea, a 2 pasos de distancia, se levantaba una barrera invisible, formada por silencios acumulados durante las últimas 2 semanas, desde aquella noche en que él intentó intimidarla con números y amenazas. Era la primera vez desde entonces que estaban tan unidos por un solo propósito, acoger a sus hijos. Mami. Papá. La voz de Sofía atravesó el ajetreo y el bullicio de la estación como un cuchillo. Aparecieron juntas, Sofía, alta, con los ojos grises de su padre y el cabello castaño de su madre, Kirill, casi un hombre, de mirada seria y flequillo descolorido por el sol. André corrió a abrazar a su hija, girándola en el aire como cuando era pequeña. Kirill abrazó a Marina con moderación y le susurró al oído: pareces cansada. ¿Todo está bien? Estrechó la mano de su hijo, un breve gesto que valía más que 1000 palabras. Ahora lo es.
En el taxi las voces se superpusieron. Sofía habló emocionada de sus proyectos en la universidad, Kirill habló sobre el entrenamiento de natación y la preparación para el examen de ingreso. André actuaba con entusiasmo forzado, tocando de vez en cuando el brazo de Marina, como si quisiera convencer a todos y tal vez a sí mismo, de que nada había cambiado. Ella no se alejó. No por miedo, sino por ellos. No quería arruinar el regreso de mis hijos a casa. Sorpresa, asterisco. Anunció André nada más entrar al apartamento. Invité a cenar a los Terentiev. ¿Recuerdas al tío Kostia y la tía Nina? Los extrañaban, chicos. Marina le dirigió una mirada incrédula. No habían acordado nada, pero André ya estaba involucrando a los niños en la preparación. Sofie, ¿ayudas con la mesa? Kirill, ¿organicemos nuestras maletas juntos? Los Terentiev, una pareja respetable de unos 50 años, eran un retrato de la estabilidad que el matrimonio Sokolov ya no tenía. Mientras ayudaba a Sofía a arreglar los platos, Marina sintió el contraste como un cuchillo, su armonía versus el tejido desgarrado de su propia familia. «Te ves diferente, mami», observó de pronto Sofía, estudiándola con una mirada penetrante. Perdió peso. Y no se parece más decidida. Marina ajustó el mantel. Simplemente me estoy cuidando más. Nueva rutina, carreras matutinas. La hija arqueó una ceja. Esto después de pasarme toda la vida diciendo que hacer dieta es una tortura. Intercambiaron una sonrisa cómplice. A los 19 años, Sofía vio más de lo que a Marina le gustaría. La cena se convirtió en un escenario y André en el actor principal. Contaba chistes del pasado, le servía vino a Marina con gestos calculados y le acercaba platos. Pruébalo, te gustará. Los Terentiev sonrieron, encantados por la perfecta fachada familiar. Solo Kirill frunció el ceño, alternando la mirada entre sus padres. Cuando sirvieron el postre, sonó el móvil de André. Miró la pantalla y frunció el ceño. Lo siento, necesito responder. Asunto de trabajo. Salió al pasillo, pero su voz resonó claramente en el comedor. Poliña, te pedí que no llamaras hoy. No, no puedo hablar ahora. Basta, los niños están aquí. El tenedor de Sofía se quedó congelado en el aire. Kirill dejó los cubiertos, sus nudillos blancos por la tensión. Los Terentiev intercambiaron miradas incómodas. Marina permaneció inmóvil, sintiendo el calor de la vergüenza mezclado con la ira. André regresó con una sonrisa tensa. Mis disculpas. Un colega con problemas de documentación. Colega Poliña, repitió Kirill en voz baja. El silencio que siguió fue un peso físico. Creo que ya nos vamos, murmuró Konstantin levantándose. Sofie, Kirill, fue un placer volver a veros. Después de que se fueron, la tensión se volvió insoportable. Sofía miró hacia abajo y arrugó la servilleta. No es lo que piensas, empezó André. ¿Y qué deberíamos pensar? Kirill se puso de pie con los puños cerrados. Que alguien llamado Poliña te llama por las noches y sales corriendo a contestar. No le levantes la voz a tu padre, lo regañó André. Entonces no le mientas a mi madre. Kirill explotó. ¿Crees que estamos ciegos? Vi cómo la tratas como si fuera una carga. Pero la verdad. Kirill, por favor. Marina puso su mano sobre el hombro de su hijo. Ahora no. Sofía rompió a llorar en silencio y se tapó la cara. No me toques, susurró cuando André intentó abrazarla. Ahora no. Nunca más. Marina la atrajo hacia sí, sintiendo temblar el cuerpo de su hija. Lo siento, murmuró. No es así como se suponía que lo supieras. Entonces es verdad. Sofía levantó su rostro mojado. Papi, estás engañando a mami. André palideció. La vida adulta es más complicada, Sofía. No es blanco y negro. Sí, dijo Kirill con la voz quebrada por el dolor de un joven cuyo sentido del honor acababa de ser destruido. O eres leal a tu familia o no lo eres. No hay término medio. Necesito tomar un poco de aire. André fue hacia la puerta. Cuando regreses hablaremos tranquilamente. Prometo explicarlo todo. La puerta llamó. Quedaron los tres,
una madre y 2 hijos perdidos en medio del hundimiento de todo lo que conocían. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sofía se secó las lágrimas. Marina suspiró. Lo descubrí en mi cumpleaños. Lo escuché hablando con ella. ¿Y ahora? Kirill estaba sentado junto a su madre, como si de repente hubiera envejecido 10 años. El divorcio, respondió ella con sencillez. Ya he hablado con un abogado. Los niños intercambiaron una mirada. En sus ojos Marina vio no solo dolor, sino también un extraño alivio, como si la confirmación de sus peores sospechas fuera menos cruel que la incertidumbre. Ya lo sospechábamos, admitió Sofía en voz baja. El año pasado, cuando vinimos de visita, fue como si hubiera un muro entre ustedes. Apenas hablaron. Esperábamos que fuera solo una fase. Marina los miró sorprendida. Habían visto todo. Lo sabían todo. Simplemente no querían creerlo. Lamento que haya sido así, dijo abrazándolos. Eres lo más importante en mi vida. Y nada, entre tu padre y yo cambiará lo que siento por ti. Hablaron hasta altas horas de la madrugada. Sofía confesó sobre Antón, su novio desde hacía un año, cuyas llamadas telefónicas observaba obsesivamente. Se enoja, pero no puedo parar. Ahora entiendo por qué. Marina la escuchó comprendiendo que algunas heridas eran heredadas sin que nadie las quisiera. Aprendamos juntos a volver a confiar, prometió. Todo estará bien. No es justo para él, observó Marina en tono suave, como calmando una ola antes de romper en la playa. No transfieras nuestros problemas a tus relaciones. Kirill, por su parte, reveló una desconfianza que arrastraba desde hacía mucho tiempo. ¿Recuerdas el año nuevo pasado cuando vinimos de visita? Vi al padre abrazando a una rubia en la fiesta de empresa. Pensé que era solo yo. Pero esa noche solo regresó por la mañana, cuando todos ya estaban en sus habitaciones. Marina lo recordó, había oído sus pasos cautelosos por el pasillo y la puerta de la habitación de invitados cerrarse sin hacer ruido. Allí era donde últimamente dormía André. La exposición de arquitectura contemporánea en Mari llegó como un soplo de aire fresco. Marina necesitaba ese mundo ordenado de líneas, volúmenes y posibilidades, un universo donde el dolor personal no tenía cabida. Maxim la estaba esperando en la entrada, vestido con elegante sencillez, un suéter negro y jeans que combinaban con su actitud, que era a la vez seria y un poco torpe, como la de alguien que aún no se había acostumbrado a ser adulto. Me alegro de que hayas venido, dijo, estrechándole la mano con un gesto firme pero breve. Caminaron lentamente entre maquetas y planos, discutiendo tendencias, materiales, el futuro de las ciudades. Maxim resultó no solo un brillante profesional, sino también un interlocutor atento, escuchaba sin prisas, hacía preguntas precisas y nunca interrumpía. Durante 2 horas, Marina olvidó que tenía vida más allá de esos pasillos iluminados. Es increíble, ¿no crees?, comentó frente a una maqueta de un complejo residencial sostenible. Cómo la arquitectura puede transformar no solo el espacio, sino también a las personas que viven en él. Por eso elegí el diseño, coincidió, tocando accidentalmente el borde de un panel. Crear entornos donde la gente se sienta como en casa. Es casi como magia. La invitación a tomar un café estuvo acompañada de una vacilación casi palpable, como si Maxim hubiera olvidado cómo hacer una petición tan sencilla. Sentado en un rincón tranquilo del café, hablaba de sí mismo, su esposa, Natalia, que había muerto 8 años antes, mientras daba a luz a Alice, el primer año de luto, una neblina que apenas recordaba, la abuela Irina Nikolaevna, que los había salvado a ambos, él, un viudo perdido y el bebé que lloraba sin entender por qué su madre no regresaba. Ella se mudó a nuestra casa, dijo, girando la taza entre sus dedos. Dice que no puede respirar bien en la ciudad. ¿Y Alicia? ¿Cuántos años tiene ella ahora? 8. Está en 2º grado, toca el piano y está loca por los gatos. Su voz se suavizó cuando habló de su hija, una ternura que hizo que los años de soledad pesaran menos. Me gustaría que Natalia te viera. Estaría orgullosa de ti, murmuró Marina. Él asintió en agradecimiento y por un instante sus ojos traicionaron el viejo dolor, no una herida abierta, sino una cicatriz que nunca desaparecería del todo. Me gustaría invitarte a nuestra casa de campo, dijo de repente, como si se le acabara de ocurrir la idea. Alice da un mini recital para mí y para la abuela los fines de semana.
Y el lugar es hermoso, bosque, un lago cercano. El aire es diferente. Marina sintió que su rostro se olvidaba. Demasiado pronto, pensó. Demasiado. No pienses en nada de eso, se apresuró él, notando su vergüenza. Es solo una simple invitación. Y a Irina Nikolaevna le encanta conocer gente nueva. A su edad, cada amistad es un tesoro. Ella dudó. Por un lado, la idea de un día alejado de la tensión en casa resultaba tentadora. Por otro lado, todavía llevaba un anillo, aunque el matrimonio pendía de un hilo. Mis hijos vienen los fines de semana, empezó a decir. Tráelos también, sugirió Maxim. A Alice le encantaría tener compañía de su edad. Tienen 19 y 17 años, sonrió Marina. Oh. Él se sonrojó ligeramente desconcertado. Lo siento, no lo sabía. Terminaron el café en un cómodo silencio, como quien se conoce desde hace mucho tiempo. Cuando se despidieron, Maxim no insistió, la invitación sigue en pie. Si quieres escapar un rato de la ciudad, dímelo. En casa, el ambiente seguía siendo denso. André intentó hablar con sus hijos, pero Sofía lo evitaba con miradas furtivas y Kirill respondía con monosílabos. El domingo por la noche, al despedirse para regresar a la universidad, Sofía abrazó fuertemente a su madre. Sé fuerte, mamá. No dejes que te manipule. Kirill prometió regresar el próximo fin de semana. Llámame si necesitas algo. Siempre estaré a tu lado. Cuando los niños se marcharon, Marina se quedó sola en el apartamento vacío. El teléfono vibró, era Maxim, preguntando cómo habían sido los días con sus hijos. Complicado, escribió después de una pausa. Pero finalmente hablamos honestamente. La respuesta no tardó en llegar, si quieres respirar un poco, la invitación al campo sigue siendo válida. Sin compromisos. Marina miró la foto de la pared, los tres sonriendo frente al mar, hace 3 años, el último verano cuando todavía creían que eran una familia feliz. ¿O fue solo ella la que creyó? Acepto tu invitación, escribió finalmente. ¿Cuándo puedo ir? El tren se balanceaba sobre las vías, alejándola cada vez más de la ciudad. Por la ventana pasaban dachas abandonadas, bosques desnudos y campos donde la nieve permanecía en manchas blancas. La primavera llegó tímidamente como temiendo que el invierno recuperara su lugar. Marina observó su reflejo en el cristal empañado, una mujer de mirada firme, casi extraña, le devolvió la mirada. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó, pero una voz interior respondió, tranquila, lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Para vivir. Alicia. Regañó Maxim en voz baja, casi en broma. No hay problema, respondió Marina con una sonrisa, mientras sus ojos aún brillaban con la emoción de la canción. Estudian en otra ciudad, solo vienen de vacaciones. Desde la parte trasera de la casa surgió una mujer baja y anciana, con el pelo gris cuidadosamente peinado hacia atrás y recogido en un sencillo moño. Llevaba un vestido sobrio y un delantal de algodón, tenía las manos todavía húmedas por algunas tareas domésticas, que distraídamente se secaba con el dobladillo de la ropa. A la niña ya la cansaron con tantas preguntas, dijo, en un tono entre afectuosa desaprobación e invitación. Entra, el té se está enfriando. Irina Nikolaevna se presentó, extendiendo la mano a Marina con un gesto firme pero acogedor. Es bueno que Maxim finalmente haya venido de visita. Vive solo entre plantas y proyectos, trabajo, trabajo, trabajo. Su mirada los recorrió con discreta curiosidad, como si ya supiera más de lo que dejaba entrever. El aroma que los recibió fue una mezcla reconfortante, masa de pastel recién horneada, madera envejecida y una nota herbácea que parecía provenir de las hierbas secas que colgaban de la cocina. El salón, amplio y luminoso, fluía naturalmente hacia el comedor y la cocina, sin divisiones rígidas. Una chimenea de piedra dominaba una esquina y los ventanales enmarcaban una vista del bosque y al fondo, el espejo plateado de un pequeño lago. La luz de la tarde entraba generosamente como si el espacio mismo respirara. «¡Qué planificación tan inteligente!», comentó Marina, sin poder contener su admiración. «La casa parece hecha para abrazar la naturaleza». «Esto es obra de Maxim», dijo Irina Nikolaevna con genuino orgullo en su voz. «Él no construye casas. Crea hogares». Su mirada se volvió hacia su hijo, quien escuchó los elogios con un movimiento de cabeza discreto, sin falso pudor.
Natalia siempre decía eso, añadió la anciana, y por primera vez Marina notó cómo el nombre de su difunta esposa flotaba ingrávido en el aire, sin sombra de luto forzado. Maxim no apartó la mirada, no se movió, simplemente asintió como si su recuerdo fuera una presencia natural, parte de ese espacio. Ella fue mi mayor crítica y mi mayor inspiración, explicó, mientras servía té en finas tazas de porcelana. Ella no me dejó tomar atajos. Si algo no estaba a la altura, me hizo rehacerlo hasta que estuviera bien. Alice, sentada a la mesa, escuchaba todo en silencio, jugando con los dedos con la cuchara mientras observaba a Marina con una atención que iba más allá de la curiosidad infantil. Era como si midiera cada gesto, cada palabra, como quien descifra un acertijo. Irina Nikolaevna, por el contrario, resultó ser una narradora nata. Entre sorbos de té y otro contó cómo, tras la muerte de Natalia, había dejado su apartamento en Tver para mudarse temporalmente para ayudar con su nieta recién nacida, y como 8 años después todavía estaba allí. Vine por una semana y me quedé para siempre, dijo, acariciando el cabello de Alice con un gesto automático, lleno de cariño. Maxim trabajó día y noche. Alguien necesitaba cuidar a este pequeño. Su tono era ligero, pero las palabras llevaban el peso de una verdad innegable, sin ella, ese hogar podría haberse derrumbado. Me temblaban las piernas solo de pensar en tener un bebé en brazos, admitió Maxim con una risa seca. El primer año fue como caminar en la oscuridad, tanteando el camino. Esto, interrumpió Irina Nikolaevna, agitando la mano como si quisiera ignorar tonterías. Te habrías dado la vuelta. El instinto de padre siempre sabe qué hacer. Después del té, Alice los llevó a la sala de música, donde un antiguo piano de madera oscura ocupaba el centro de la sala. Es de la época soviética, explicó Maxim, notando la mirada de Marina sobre el instrumento. Lo trajo la abuela. Dice que un niño debería crecer con música. Alice se sentó en el banco, ajustó su postura con la seriedad de un concertista y por un momento permaneció inmóvil, como si estuviera reuniendo fuerzas. Luego sus delgados dedos tocaron las teclas. Para Elisa de Beethoven llenó la sala, pura, clara como el cristal, interpretada con una precisión que contradecía su antigüedad. Marina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Recordó a Sofía a los 8 años, cuando abandonó las clases de piano a pesar de su evidente talento. No fuerces al niño si no quiere, había dicho Andrei en aquel momento. Y ella había cedido. Podría haber insistido. Podría haber peleado. Cuando la última nota se disipó en el aire, Maxim propuso dar un paseo por el recinto. Alicia quiere mostrar su orgullo, el jardín de flores, dijo, mientras la niña ya corría adelante ansiosa. El sol primaveral nos calentó con una generosidad casi veraniega. Caminaron por senderos bien mantenidos, bordeados de pequeñas tuyas recién plantadas. Alicia, ahora más tranquila, señaló los parterres con la autoridad de un jardinero experimentado. Aquí habrá rosas. Y aquí lavanda, la abuela dice que mantiene alejados a los mosquitos. También vamos a plantar peonías. Son hermosas y duran mucho tiempo. Se volvió hacia Marina y sus ojos brillaban de expectación. ¿Sabes qué más crece bien en este lado soleado? Marigold, respondió Marina, sonriendo. Tiene flores de color naranja brillante como pequeños soles. ¿Grave? La emoción de Alice era contagiosa. ¿Tienes un jardín? Sí, dijo Marina, perdida por un momento en los recuerdos. Cuando mi marido y yo nos casamos, cultivé flores en macetas en el balcón de nuestro primer apartamento. Sofía y Kirill me ayudaron a regar, a podar. Se detuvo sorprendida por la claridad de la imagen que había aparecido en su mente, las manitas de los niños llenando regaderas, la tierra húmeda, el olor de los geranios. Entonces lo dejé a un lado. ¿Por qué? La pregunta de Alice fue directa, sin malicia. Marina vaciló. Falta de tiempo, mintió, pero la excusa le sonó vacía incluso a ella misma. Alice asintió gravemente como si entendiera mucho más de lo que su edad sugería. También estoy muy ocupado. La escuela, el piano, el inglés. Pero papá dice que siempre tenemos tiempo para las cosas importantes. Llegaron a un parterre donde ya brotes verdes horadaban la tierra anunciando la llegada de la primavera. Elegimos un lugar para la caléndula, propuso Alice, tomando la mano de Marina con inesperada confianza, como si la conociera desde hacía años.
Maxim los observaba desde lejos, con los brazos cruzados y el rostro más relajado de lo que Marina había visto antes. Las líneas entre sus cejas, las que denotaban años de tensión, se habían suavizado. «¿Sabes?», dijo cuando Alice corrió de regreso a la casa en busca de herramientas, «ella nunca se abre tan rápido con los extraños». «Tal vez tenga suerte», respondió Marina, con una sonrisa. «No es suerte». Máximo negó con la cabeza. «Alice tiene olfato para la gente». Después de la muerte de Natalia, se volvió cautelosa. «Como yo». Sus ojos se encontraron con los de Marina y por un instante, no hubo máscaras ni barreras de desconfianza. Solo la verdad desnuda, dos adultos marcados por la pérdida, cada uno a su manera. El texto continúa con la escena del balcón de noche, pero como la instrucción era detenerme aquí, mantengo el corte natural. El despacho de abogados de Gleb, con sus paredes revestidas de madera oscura y su persistente olor a café fuerte, parecía un refugio ante decisiones difíciles. Hizo girar el vaso de whisky entre sus dedos, observando el líquido ámbar reflejar la tenue luz de la lámpara del escritorio. La conversación con Andrei le había dejado un sabor amargo en la boca, no por el whisky, sino por la certeza de que su amigo estaba cavando su propia ruina. Y peor aún, arrastrar a Marina consigo. «Sabes que esto no va a terminar bien», murmuró para sí mientras introducía el nombre de Vorontsov en el sistema policial. Los dedos vacilaron sobre el teclado. No fue ético. No estuvo bien. Pero Gleb conocía a Andrei desde hacía suficiente tiempo como para saber que si no fuera por él, el hombre encontraría otra manera, y probablemente una más sucia. Al menos así podría controlar el daño. Los datos comenzaron a aparecer en la pantalla. Maxim Alexeyevich Vorontsov, 42 años, arquitecto, socio fundador de Vorontsov y Partners. Sin antecedentes penales. No hay denuncias de evasión fiscal o corrupción. Divorciados hace 5 años, una hija de 12 años, custodia compartida. Donaciones periódicas a un orfanato en Sergiev Posad. Una multa por exceso de velocidad en 2019. Gleb frunció el ceño. Demasiado limpio. O mucho cuidado. El teléfono vibró. Era un mensaje de Alice. Marina regresó diferente. Como si hubiera encontrado algo que ni siquiera sabía que había perdido. No lo arruines. Cerró los ojos. Alice siempre supo leer a las personas mejor que nadie. Si había notado el cambio en Marina era porque el cambio era real. Y Andrei, con su ciega terquedad, estuvo a punto de pisotearla. Con un suspiro, Gleb sacó su teléfono móvil y marcó el número de Vorontsov. No amenazar, no intimidar, solo advertir. La sala del tribunal parecía un escenario donde se calculaba cada palabra y se ensayaba cada gesto. Marina apretó la carpeta contra su pecho como si pudiera protegerla del peso de las miradas. El abogado de Andrei Kruglov hablaba con una fluidez que transformó años de vida compartida en meras transacciones financieras. La señora Sokolova no contribuyó activamente a la formación del patrimonio familiar, repitió, como si los números de una hoja de cálculo pudieran medir el valor de una vida. Y entonces llegó la testigo que Marina no esperaba, Poliña. Entró en la sala con un vestido demasiado ajustado para un tribunal y sus tacones resonaban en el tenso silencio. Sus ojos se encontraron con los de Andrei por un segundo demasiado largo, antes de volverse hacia Marina con una mezcla de desafío y lástima. He trabajado como asistente personal del señor Sok durante los últimos 8 meses, comenzó, su voz era demasiado dulce para el árido entorno. Puedo confirmar que la señora Marina nunca ha estado involucrada en los negocios de la empresa. Nunca. Marina sintió que se le clavaban las uñas en las palmas. Asistente personal. ¿Era así como la presentaba Andrei ahora? Como si ella fuera una más de las sombras que pasaban por su vida, intercambiables, desechables. ¿Qué pasa con las noches en que el señor Sok regresaba a casa pasadas las 2 de la madrugada? Preguntó con cortante tranquilidad la abogada de Marina, Elena Viktorovna. Tú también estuviste presente en esas ocasiones, ¿no? Poliña se sonrojó. No por vergüenza, sino por ira. Esto no tiene ninguna relevancia para el proceso. Sí, lo hay, respondió Elena. Porque demuestra un patrón de comportamiento. Mientras mi cliente se ocupaba de la casa y de los niños, el señor Sok dedicaba su tiempo, y los recursos de la familia, a otros intereses.
El juez intervino pidiéndoles que se atenieran a los hechos. Pero Marina sabía que los hechos eran solo la mitad de la historia. La otra mitad estaba entre líneas, en la forma en que Andrei evitó mirarla cuando Poliña entró, en la forma en que Kruglov sonrió discretamente, como si ya supiera que la batalla estaba ganada. Cuando llegó su turno de hablar, Marina se puso de pie con las piernas temblorosas. No hubo un discurso preparado ni una estrategia ensayada. Solo la verdad, desnuda como la hoja de un cuchillo. No te pido la mitad de tu negocio, Andrei, dijo con voz sorprendentemente firme. Solo pido lo que es justo. Los años que dediqué a nuestra familia no se pueden medir en dinero, pero pueden y deben ser reconocidos. Porque mientras ustedes construían imperios, yo construía algo que ustedes nunca supieron valorar, una casa. El silencio que siguió fue tan denso que incluso el sonido del lápiz del juez sobre el papel pareció demasiado fuerte. Andrei por primera vez pareció desconcertado. No por la pérdida de posesiones, sino por la pérdida de algo que nunca imaginó que podría perder, el control. Y fue en ese momento que Marina comprendió, la libertad no era algo que se le daba a ella. Fue algo que ella tomó. Como si hubieran estado de acuerdo, los presentes empezaron a recordar, uno tras otro, cómo a Marina le encantaba ir de compras y siempre pasaba sus vacaciones en los mejores resorts. Con cada palabra lo entendía más claramente. Andrei se había preparado meticulosamente para este proceso, tal vez mucho antes de que ella descubriera su traición. Había trabajado entre bastidores, cultivando aliados, reuniendo pruebas y elaborando una estrategia infalible. Hemos llamado al siguiente testigo, anunció Kruglov con voz impersonal. Poliña Sergeyevna Yakuseva. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Marina sintió que se le helaba la sangre. El amante de Andrei. Allá. En su divorcio. La puerta se abrió y entró con pasos vacilantes una mujer joven, frágil, rubia, con rasgos de muñeca y no más de 20 años. Sus dedos jugaban nerviosamente con la correa de su bolso, evitando cuidadosamente los ojos de Marina. Por favor, identifíquese, pidió el juez. Yakuseva Poliña Sergeyevna, asistente personal de Andrei Nikolaevich Sokolov, respondió la muchacha, su voz apenas audible. Así se llama ahora, pensó Marina con amargura. Kruglov inició el interrogatorio con preguntas ensayadas. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa? ¿Has visto a Marina Ivanovna en la oficina? ¿Sabes si ella participó en los negocios de la firma? Las respuestas llegaron como se esperaba, mecánicas. Casi un año. Nunca. No. Marina lanzó una mirada furtiva a Andrei. Estaba inclinado hacia adelante con el rostro como una máscara de póker, impasible, calculador. Solo los músculos tensos de su mandíbula, rodando bajo su piel, delataban la presión que sentía. ¿Desea la defensa interrogar al testigo?, preguntó el juez. Elena Viktorovna se levantó lentamente con los ojos fijos en Poliña. Poliña Sergeyevna, ¿cuáles son exactamente las funciones del asistente personal de Andrei Nikolaevich? La joven miró a Andrei en busca de apoyo, pero él se limitó a negar con la cabeza, casi imperceptiblemente. Gestiono tu agenda, atiendo llamadas, organizo reuniones, tartamudeó. ¿Y solo eso?, insistió el abogado con énfasis. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió sin hacer ruido. Marina se volvió y se quedó helada. En el umbral, inmóviles, estaban Sofía y Kirill. Su hija vestía un traje oscuro, elegante y severo, una prenda que Marina nunca había visto antes. El hijo llevaba la chaqueta de su padre, ancha en los hombros, como si todavía estuviera creciendo para llenarla. Caminaron por el pasillo central y se sentaron justo detrás de ella. Sofía apretó con fuerza la mano de su madre. ¿Qué estás haciendo aquí?, susurró Marina, atónita. Vinimos a apoyarte, respondió Kirill simplemente. El juez observó con curiosidad a los recién llegados. Identifíquense, por favor. Sofía Andreevna Sokolova, hija del demandante y del acusado, dijo la joven con claridad y firmeza. Kirill Andreevich Sokolov, hijo, añadió el muchacho sin dudarlo. El rostro de Andrei se contrajo. Sorpresa, irritación y algo extraño, una vulnerabilidad que no podía ocultar. Una cosa era tratar con tu esposa, otra muy distinta era hacerlo delante de tus hijos. Tengo una petición, Excelencia, anunció Sofía poniéndose de pie con impecable postura.
A los 19 años parecía increíblemente madura y dueña de sí misma. Me gustaría declarar como testigo. El juez vaciló un momento y luego asintió. Acércate. Con pasos medidos, Sofía se dirigió al lugar reservado para los testigos. Miró directamente a la jueza cuando ella empezó. Sofía Andreevna, ¿entiendes que estás bajo juramento y debes decir la verdad? Sí, lo entiendo, respondió ella con calma. Y luego empezó a hablar, sin prisas, como si recitara una historia que siempre se sabía de memoria. Mi madre siempre trabajó. Cuando éramos niños y estábamos enfermos, ella se quedaba con nosotros durante el día y por la noche, hacía bocetos para los proyectos de mi padre. Cuando él traía a casa a clientes potenciales, ella cocinaba cenas para 20 personas y presentaba conceptos de diseño para sus futuros hogares. Sofía hizo una pausa y respiró hondo. Conservo decenas de bocetos que hizo para la empresa de mi padre. Todos tienen tu firma y el sello de la empresa. Sacó una carpeta de su bolso y se la entregó al juez, quien hojeó los documentos con atención. Además, prosiguió sin cambiar de tono, cuando yo tenía 14 años, escuché personalmente a mi padre prometer a mi madre que registraría una parte de la empresa a su nombre tan pronto como se resolviera la auditoría fiscal. Eso fue hace 5 años. Desde entonces siempre ha habido una excusa. No es el momento ideal. Primero terminamos el gran proyecto después del año nuevo. Siempre hubo una razón, asterisco. Andrei escuchó a su hija con los dientes apretados. Marina vio que sus nudillos se ponían blancos mientras se agarraba a los brazos del sillón. Después de Sofía, le llegó el turno a Kirill. Habló con moderación, de manera masculina y sobria pero convincente. Sobre cómo su madre había abandonado su carrera por su familia, cómo apoyó a su padre en los primeros años del negocio, como siempre había estado detrás de él, permitiéndole brillar hacia adelante. Cuando terminó, un pesado silencio se apoderó de la habitación. Kruglov escribía algo con gestos febriles. Andrei permaneció inmóvil, con la mirada fija en un lugar vacío. Marina miró a sus hijos con una mezcla de asombro y orgullo. ¿Cuándo habían crecido tanto? Cuando aprendieron a ver más allá de la fachada de prosperidad que ella misma había ayudado a construir. Tras el descanso, el juicio retomó su curso. A pesar de los testimonios de sus hijos, la posición jurídica de Andrei siguió siendo más sólida. Marina no tenía contratos ni registros que acreditaran su contribución a la adquisición de los bienes. Ni siquiera hubo testigos, los amigos de la familia, temiendo represalias por parte del poderoso empresario, prefirieron mantener las distancias. El tribunal se retira a deliberar, anunció el juez después de 3 horas de audiencia. En el pasillo, Marina abrazó fuertemente a sus hijos. Gracias, mis amores. ¿Pero cómo lo supieron? Llamó Viera, confesó Sofía. Dijo que alguien le advirtió sobre el proceso. Tomamos el primer vuelo. Andrei permaneció apartado, sin atreverse a acercarse. Kirill interceptó su mirada y se giró deliberadamente. Sofía, por su parte, caminó hacia él. Papá, dijo en voz baja pero firme. Me enseñaste que los fuertes protegen a los débiles, no se aprovechan de su vulnerabilidad. ¿Recordar? Una arruga le surcó la frente. Intentó responder, pero las palabras no le salían. No te estoy pidiendo que vuelvas con mamá, continuó. Pero puedes actuar con dignidad. Aún no es demasiado tarde. Cuando se reanudó la sesión, el ambiente en la sala había cambiado. El juez leyó la sentencia con voz neutral. El matrimonio se disuelve. El apartamento y el vehículo permanecen en poder del acusado. Se concede al solicitante una pensión alimenticia para el hijo menor y una indemnización equivalente a 1/5 parte del valor de los bienes. Una cantidad insuficiente incluso para el pago inicial de un modesto apartamento. El demandado tiene derecho a comprar la parte del demandante. Hasta que se pague la indemnización, el solicitante podrá permanecer en su residencia. Hizo una pausa. Por una semana. Marina apretó los puños. Una semana. Solo tenía 7 días para encontrar un lugar donde vivir, ordenar sus cosas. Elena Viktorovna le había advertido sobre la posibilidad de un resultado desfavorable, pero la realidad fue más cruel que cualquier pronóstico. Kruglov sonrió victorioso mientras recogía los papeles.
Andrei permaneció inmóvil, con los ojos fijos en la nada. Sofía y Kirill tenían expresiones idénticas, una mezcla de decepción y resignación. El tribunal está cerrado, declaró el juez golpeando el mazo. Esa misma noche Gleb llamó a Andrei. Necesitamos reunirnos. Urgente. Se encontraron en el mismo bar de siempre. Contrariamente a lo esperado, Andrei no parecía un ganador. Su rostro estaba cansado, perdido. Felicitaciones por la victoria, dijo Gleb, sentado frente a él, sin sonreír. Ganaste el caso, dejaste a tu esposa en la calle. ¿No es eso lo que querías? ¿Qué victoria? Andrei frunció el ceño, girando el vaso entre sus dedos. No quería que mis hijos lo supieran. No quería que me miraran así. ¿Y qué esperabas? Gleb se encogió de hombros. ¿Que estarían felices de ver cómo trataste a su madre? Sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. Revisé a tu bondshop como me pediste. Reputación impecable. Arquitecto respetado, bueno. Pupilas que parecían reflejar la misma luz amarilla de la lámpara sobre la mesa. Había algo en ese gesto simple pero lleno de significado, que hizo que el corazón de Marina latiera más rápido. No por miedo o malestar, sino por una extraña sensación de familiaridad, como si ese momento ya lo hubiera vivido en otra época, en otra vida. Está bien, respondió ella en voz baja, y la palabra salió más como un suspiro que una declaración. Sus dedos todavía descansaban sobre los de ella, cálidos y firmes, y ella no tenía ganas de alejarse. Maxim sonrió aliviado, como si temiera el rechazo. Luego, con la misma naturalidad con la que había tocado su mano, la retiró y señaló los bocetos. Esta estantería de aquí, dijo dibujando una línea imaginaria en el aire, podría estar hecha de madera recuperada. Conozco un carpintero que trabaja con materiales de demolición. Le daría un encanto rústico al espacio, sin perder la elegancia. Marina asintió, todavía un poco aturdida, pero agradecida por el cambio de tema. Necesitaba tiempo para procesar eso. No era solo la proximidad física, sino la forma en que la miraba ahora, sin la distancia profesional que tenía antes. Como si, de repente, hubiera dejado de ser solo una clienta en apuros y se hubiera convertido en algo más. Yo me gustaría eso, murmuró, obligándose a concentrarse en el proyecto. ¿Y si aquí pintáramos las paredes de este tono? Señaló una muestra de azul claro, casi gris, que había recortado de una revista. Sería suave, pero añadiría profundidad al ambiente. Maxim ladeó la cabeza, analizando. Combina con la luz natural que entra por el pasillo. ¿Y si añadiéramos unas cortinas de lino crudo muy ligeras, solo para filtrar sin bloquear? Ella sonrió. Era exactamente lo que había imaginado. ¿Lees mis pensamientos? ¿O simplemente tenemos gustos similares?, bromeó cerrando su libreta. Bueno, ya es tarde. Te dejaré descansar. Marina lo siguió hasta la puerta y sintió un extraño vacío mientras lo veía alejarse. Cuando estuvo en el rellano con la mano en el pomo de la puerta, se dio vuelta una vez más. Marina dudó como si buscara las palabras adecuadas. No quiero que pienses que estoy tratando de aprovecharme de la situación. Yo solo quiero que sepas que puedes contar conmigo. Para lo que sea. Ella no supo qué responder. Sus palabras resonaron en su interior, mezclándose con cansancio, gratitud y algo más que aún no tenía nombre. Entonces él simplemente asintió. Gracias. Por todo. Él volvió a sonreír, esta vez con una ternura que la hizo presionar los dedos contra la puerta cuando él se fue. La noche cayó sobre Moscú con una espesa quietud, envolviendo la ciudad en niebla y luces amarillas. Marina estaba junto a la ventana del cajero automático con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando las gotas de lluvia caer por el cristal. La calle de abajo estaba casi desierta, solo unas pocas sombras apresuradas pasaban bajo las farolas. Ella debe haber estado agotada. Después de todo, eran casi las 2 de la madrugada y el día había sido largo, mudanzas, cajas que desempaquetar, las primeras pinceladas del proyecto. Pero extrañamente se sentía más despierta que nunca. Como si al perderlo todo hubiera encontrado algo que no sabía que existía, una versión de sí misma que no dependía del apoyo de nadie. Cogió su bloc de dibujo y regresó a la mesa de la cocina, donde había bolígrafos y lápices esparcidos entre tazas de té frío.
Abrió una página en blanco y empezó a garabatear, sin un plan definido. Las líneas se convirtieron en formas, las formas en muebles, los muebles en un espacio que, poco a poco, cobraba vida bajo sus dedos. Ya no era solo una tarjeta prestada. Fue su refugio, su primer paso hacia la reconstrucción no solo de un hogar, sino de ella misma. El teléfono vibró sobre la mesa, haciéndola saltar. Era un mensaje de Sofía. «Mamá, ¿dormiste? No olvides tomar tu medicamento para el dolor de cabeza. Y no trabajes demasiado tarde. Iré mañana después de clase. Te amo». Marina sonrió y tocó la pantalla con el dedo. Su hija siempre había sido la más atenta, la que notaba los detalles, un suspiro de cansancio, una arruga de preocupación en la frente. Respondió rápidamente, prometió descansar y guardó su teléfono celular. Cuando se acostó en la cama improvisada, un colchón delgado en el suelo, cubierto con las sábanas que Viera le había prestado, no esperaba quedarse dormido tan rápido. Pero la fatiga acumulada de los últimos días la venció y se hundió en un sueño profundo y sin sueños por primera vez en meses. El despertar llegó con el olor del café y el ruido de las cacerolas en la estufa. Marina abrió los ojos, desorientada, hasta que recordó dónde estaba. Se sentó lentamente frotándose la cara, y encontró a Kirill en la pequeña cocina, de espaldas a ella, removiendo algo en una sartén. ¿Has vuelto?, preguntó con la voz aún ronca por el sueño. Se dio vuelta, sonriendo. Solo por hoy. Traje café de la panadería cerca de la universidad. Y huevos. En la nevera no había casi nada. Iba a comprar cosas hoy, explicó avergonzada. Lo sé. Kirill se acercó entregándole una taza humeante. Pero te olvidas de comer cuando estás trabajando. Siempre ha sido así. Marina aceptó agradecida el café y observó a su hijo mientras servía los huevos revueltos en 2 platos. Cómo había crecido. No solo en altura, sino en la forma en que asumía sus responsabilidades, como si de repente se hubiera convertido en el adulto de la casa. ¿Y tus estudios?, preguntó preocupada. Todo está bajo control. Se sentó a la mesa, frente a ella. Además, hoy es sábado. Puedo darme el lujo de desayunar con mi madre. Ella se rió aliviada, y probó los huevos. Quedaron perfectos, la cantidad justa de sal y un toque de mantequilla. ¿Cuándo aprendiste a cocinar? En el comedor universitario por necesidad. Kirill se encogió de hombros. Y Sofía me enseñó algunas cosas. Ella dice que todo hombre debería saber preparar al menos 3 platos decentes. Marina sintió que se le oprimió el pecho. Tus hijos se habían convertido en su refugio seguro, su razón para seguir adelante, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Gracias, susurró. Kirill levantó la vista, sorprendido. ¿Por qué? Por estar aquí. Por ser tú. Él sonrió un poco avergonzado, y volvió a centrar su atención en su plato. Siempre lo estaré, mamá. Pase lo que pase. Y por primera vez en mucho tiempo Marina creyó que, de hecho, todo saldría bien. Las comisuras de los ojos de Marina se marcaban con finas arrugas cuando sonreía. Tal vez sea el momento, asintió en voz baja, como si hablara sola. Ese pequeño cambio, tú en lugar de tú, lo había transformado todo. Una nueva realidad, frágil e incierta, pero irresistible. Las llamadas se hicieron más frecuentes, las cenas juntas se convirtieron en parte de la rutina. Maxim habló de sus proyectos, mientras Marina compartió sus primeros pasos como diseñadora independiente. En noviembre le trajo su primer cliente real, un colega que había comprado un apartamento y necesitaba un diseño de interiores. No te recomendaría si no confiara en tu profesionalismo, dijo Maxim cuando el hombre se fue. No fue un favor, fue un reconocimiento. Esas palabras la reconfortaron más que todos los elogios vacíos que Andrei le había hecho en los últimos años de su matrimonio. Marina se dio cuenta de que ya casi no pensaba en su exmarido. Solo cuando era necesario discutir algo sobre los niños. A finales de noviembre el apartamento estaba irreconocible. Las paredes adquirieron suaves tonos de verde y arena, el viejo suelo recuperó su brillo bajo las cuidadosas manos de un restaurador recomendado por Maxim. La alcoba se transformó en un acogedor rincón de lectura, con estantes llenos de libros rodeando un lujoso asiento junto a la ventana.
El aparador antiguo, sin capas de pintura, revelaba la nobleza de la madera envejecida. Es increíble, suspiró Maxim mientras Marina lo guiaba por el espacio renovado. Parece sacado de una revista, solo que más vívido, más real. Traté de preservar el alma de este lugar, confesó. No quería que se convirtiera simplemente en una foto bonita. Estaban en medio de la habitación, en medio del fresco olor a pintura y barniz, cuando Maxim dio un paso hacia ellos. Torpemente como un adolescente en una primera cita, la agarró por los hombros y la besó suavemente en los labios. Todo sucedió de forma tan natural y al mismo tiempo, tan inesperada que Marina quedó paralizada. Él retrocedió inmediatamente sonrojándose. Lo siento. No debería haber hecho eso. No está bien. Se tocó los labios con los dedos. Simplemente no estaba preparado para algo como esto. Yo tampoco, admitió Maxim. No he besado a una mujer en 8 años. Creo que olvidé cómo hacerlo. Marina se rió, una risa genuina y conmovedora que parecía haber olvidado cómo dar. Y ese sonido rompió alguna barrera. Maxim se acercó de nuevo, la atrajo hacia sí y esta vez el beso fue largo, tierno, con un sabor a miedo y esperanza mezclados. Tengo miedo, susurró Marina cuando se alejaron. Miedo a volver a confiar y volver a perderlo todo. Y me temo que no podré amar como amaba a Natasha, respondió suavemente. No sería justo para ti. 2 corazones marcados, 2 soledades que buscan calor. Se miraron durante un largo rato. Quizás no hace falta que tengamos prisa, sugirió Marina. Podemos darle tiempo. Él asintió y le apartó suavemente un mechón de pelo de la cara. Todo el tiempo del mundo. A mediados de diciembre Marina ya dirigía 3 proyectos pequeños, pero que garantizaban unos ingresos estables. Su primer cliente la recomendó a amigos, quienes a su vez recomendaron a otros. La pequeña reputación, como un copo de nieve, empezó a crecer y tomar forma. Sofía llamó frecuentemente orgullosa, contándonos sus logros en la universidad. Kirill aparecía casi todos los fines de semana para ayudar a su madre con pequeñas reparaciones. En su última visita conoció a Maxim por primera vez. Un firme apretón de manos, una mirada valorativa y al salir, le susurró a Marina. Parece un buen tipo. 3 palabras. Pero valieron más que cualquier discurso de aprobación. Las calles de Moscú ya brillaban con guirnaldas navideñas y los escaparates brillaban con decoraciones festivas. Marina caminaba por la ciudad de noche llevando una carpeta con bocetos para un nuevo cliente. Un ligero frío le pellizcaba las mejillas y la nieve crujía bajo sus botas. La ciudad se estaba preparando para el año nuevo. El primer año nuevo de tu nueva vida. El celular vibró con un mensaje de Maxim. Nos vemos en la cena. Tengo una propuesta. En el acogedor restaurante del Patriarchie, donde sonaba un suave jazz de fondo, Maxim parecía más nervioso que de costumbre. Alicia pregunta cuándo volverás a visitarnos, comenzó removiendo el café. Ella te extraña. Y la abuela también. Marina sonrió. Yo también los extraño. Desde tu lugar. Nuestro lugar, corrigió Maxim, mirándola a los ojos. Quería proponerte matrimonio. ¿Qué tal si tú, Sofía y Kirill pasáis la Nochevieja con nosotros en la casa de campo? Solo la familia, muy pacífica. Marina vaciló. El año nuevo siempre había sido un momento de unión. Desde la infancia con la madre horneando su pastel de miel favorito y el padre disfrazado de Papá Noel, hasta los años de matrimonio, con el árbol gigante y los regalos de los niños. Los niños difícilmente querrán pasar la noche con su padre, después de todo lo que ha pasado, dijo finalmente. No quiero que estén solos, respondió Maxim cubriendo tu mano con la suya. Por eso te invito. Su mano, grande con callos y venas prominentes, envolvió la de ella sin apretar, pero transmitiéndole una tranquila seguridad. A Alicia le encantará. Ya está planeando un concierto de Navidad y pregunta si Sofía toca el piano. Jugó, sonrió Marina. Dejó de hacerlo cuando tenía 12 años, aunque tenía talento. Echa un vistazo, dijo Maxim en voz baja. Ya tenemos de qué hablar. Di que sí. Miró sus dedos entrelazados sobre la mesa. Sí, respondió simplemente. Vamos. El teléfono vibró sobre la mesa.
En la pantalla, el nombre de su exmarido apareció en letras blancas. André estaba sentado en la habitación vacía, haciendo girar entre los dedos un vaso de whisky medio vacío. Sobre la mesa de café, una prueba de embarazo mostraba 2 líneas azules. Poliña lo había dejado allí, deliberadamente visible, antes de salir corriendo a contarle la noticia a su mejor amiga. Debería estar feliz. Un hijo. Una nueva vida. La oportunidad de empezar de cero, de construir una verdadera familia, no una que haya surgido por casualidad en la juventud, sino a través de una elección consciente, madura y sólida. Pero en lugar de alegría, Andrés solo sintió un extraño vacío, como si algo dentro de él hubiera sido succionado sin previo aviso. Miró la foto de Poliña en su móvil, un rostro joven, casi infantil, con los labios curvados en una sonrisa caprichosa. Brillante, seductora, siempre dispuesta a complacer. Una mujer que conocía desde hacía poco más de un año. ¿Cómo se puede comparar esto con lo que pasó con Marina? 20 años de complicidad, cuando la otra persona pasa a ser parte de ti, una extensión de tu propia alma. Niños que portaban sus rasgos, su sangre, sus peculiaridades. Recuerdos compartidos, chistes internos, silencios que no necesitaban ser llenados. Poliña había estado llamando todo el día, insistiendo, exigiendo una reunión. Colgó citando compromisos. Ni siquiera él mismo entendía por qué la noticia del bebé no lo llenaba de euforia. Quizás porque todo había sucedido demasiado rápido. O porque la sombra de Marina todavía se interponía entre él y cualquier futuro. Cuando el teléfono sonó por 10ª vez, André miró la pantalla con irritación. Pero esta vez no fue Poliña. El nombre que apareció fue Vika, su secretaria. Respondió con voz seca. ¿Hola? André Nikolaevich, lamento molestarle tan tarde. La voz de Vika sonó temblorosa. Tenemos un problema con los documentos de la nueva propiedad. Poliña Sergeyevna no entregó el poder en la oficina de registro, aunque dijo que ya lo había hecho. Suspiró frotándose la frente. Lo decidiré mañana. Gracias por hacérmelo saber. Un descanso. Vika vaciló. Y hay una cosa más. No quería hablar, pero bajó la voz. Hoy en la oficina, Poliña les dijo a las chicas que te vas a casar y que estás esperando un bebé. ¿Qué? Andrés se enderezó, tenso. A mí también me pareció extraño. Incluso mostró la prueba. Pero entonces por accidente la oí hablar con una amiga en el baño. La voz de Vika tembló levemente. Dijo que iba a engañar al viejo, y que no necesitaba saber de quién era realmente el hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés sintió que algo dentro de él se rompía, como un hueso seco que se partiera por la mitad. La última ilusión, el último autoengaño. Gracias, Vika, murmuró con un nudo en la garganta. 6 años trabajando conmigo. No podía quedarme callado. Se reuniría con Misa del departamento de ventas cuando él no estuviera presente. Todos en la oficina lo sabían. André colocó el vaso sobre la mesa con cuidado, como si fuera de cristal. Algo en él se rompió de una vez por todas. Una parte que todavía creía en las segundas oportunidades, en los comienzos honestos. Colgó y permaneció inmóvil durante largos minutos, mirando a un punto fijo de la pared. Luego, con un movimiento decidido, buscó el número de Marina en sus contactos y presionó llamar. ¿Hola? Su voz sonó cautelosa pero familiar. Un sonido que por un momento hizo que le doliera el pecho. Solo quería saber cómo vas a pasar la Nochevieja, dijo forzando un tono neutral. Necesito arreglar cuando puedo ver a los niños. Vamos a la casa de campo, respondió Marina, tras una breve pausa. Volveremos el día 3. No pudo resistirse. ¿Con ese arquitecto? Sí, con Maxim y su familia. Los niños preguntaron, confirmó ella con calma. El silencio entre ellos era denso, lleno de todo lo que no se dijo. Entonces de repente André habló en un tono diferente, casi entrecortado. Marina. ¿Estás feliz? Ella tardó un poco en responder. Casi sintió el peso de su duda, el equilibrio interno decidiendo entre la verdad y la cortesía. Sí, dijo finalmente. Encontré mi lugar. Mi trabajo, mi casa, gente que me valora tal como soy. Tragó con fuerza. Me alegro por ti.
Y para su propia sorpresa, se dio cuenta de que no estaba mintiendo. Algo dentro de él, un fragmento de humanidad no completamente asfixiado por el cinismo, el egoísmo, la sed de posesión, realmente se regocijaba de su felicidad. Díganles a los niños que los amo, añadió en voz baja. Y feliz año nuevo. Apagado. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con luces navideñas, guirnaldas centelleantes y escaparates decorados. La gente pasaba corriendo, llevando bolsas de regalos, adornos para árboles y botellas de champán. Se estaban preparando para la fiesta familiar más grande del año. Por primera vez lo pasaría solo, en una mesa vacía, sin las risas de los niños, sin el olor de las tartas de Marina, sin el discurso presidencial en la televisión que siempre escuchaban tomados de la mano, pidiendo deseos al son de las campanadas de medianoche. Todo eso quedaría en el pasado. Y él mismo se había dejado llevar, intercambiado por placeres efímeros, por la ilusión de la libertad, por el falso brillo de los jóvenes amantes. Andrés se hundió lentamente en el sillón, se cubrió la cara con las manos y por primera vez en años lloró. Sin gemidos, sin sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas, contenidas pero sinceras. No lloraba por su familia perdida, sino por el hombre que había dejado de ser. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Borró las huellas del año que terminaba, preparando un lienzo limpio para lo que estaba por venir. La voz cristalina de Alice comenzó a acompañar la melodía con su tono infantil pero confiado. Sofía le guiñó un ojo a la niña y la canción fluyó naturalmente hacia un clásico navideño conocido por todos. Kirill, inicialmente tímido, acabó cediendo al ambiente y se unió al coro. Su voz de barítono todavía insegura, entre voz de niño y de hombre, daba profundidad a los agudos de los niños. Maxim y Marina permanecieron en la puerta, observando la improvisada escena. Su mano encontró la de ella y sus dedos se entrelazaron en un gesto sencillo, pero lleno de significado. Mira, susurró inclinándose ligeramente. Esto es real. Marina entendió. Después de tantos años viviendo en un teatro de apariencias, donde los sentimientos se representaban, no se vivían, donde las palabras decían una cosa y las acciones otra, la sinceridad de ese momento parecía casi irreal. La pureza de esas sonrisas, la espontaneidad de la música, la mano de Maxim rodeando la suya como si fuera el gesto más natural del mundo. Todo ello contrastaba con el guión que había seguido durante tanto tiempo. El timbre de la puerta resonó abruptamente, cortando la atmósfera acogedora. Maxim frunció el ceño y soltó la mano de Marina. Extraño. No estoy esperando a nadie. Cuando abrió la puerta, André estaba en el umbral. Vestido con un abrigo caro con un enorme paquete de regalos en sus brazos, su rostro era una mezcla de alguien que se prepara para un rechazo, pero que aún alberga una última esperanza. Buenas noches, dijo cambiando su peso de un pie al otro. No quería molestarte. Solo traje algunos regalos para los niños. En la habitación se hizo un silencio espeso. Sofía y Kirill se quedaron paralizados. Alice instintivamente se acercó a su abuela. Maxim cuadró los hombros, listo para proteger su hogar y su nueva familia. Adelante, Irina Nikolaevna rompió el impasse, con la practicidad que solo las mujeres de su generación habían dominado. Con este frío no se queda nadie en la puerta, sobre todo en Nochevieja. André vaciló antes de cruzar el umbral. Marina lo miró con sorpresa, en apenas unos meses había envejecido. Los rasgos eran más nítidos, aparecían mechones blancos en las sienes y surcos profundos marcaban las comisuras de los ojos. Pero lo que más la impresionó fue la mirada. En lugar de la habitual confianza en uno mismo, había una mezcla de culpa, cansancio y, casi imperceptible, el brillo de una nueva determinación. No me quedaré, advirtió tras una pausa. Solo quería felicitarte y entregar esto. Le entregó el paquete a Kirill, pero el niño no se movió para cogerlo. Sofía, sin embargo, se levantó del piano y se acercó a su padre. Hola, papá. El hielo empezó a resquebrajarse. André la abrazó con conmovedora torpeza y le besó la coronilla. Feliz año nuevo, Sophie. Kirill se mantuvo distante aunque menos hostil. Aceptó el regalo asintiendo sin palabras. Me gustaría hablar con tu madre, se dirigió André a Marina bajando la voz. Solo si es posible. Maxim se retiró en silencio, dándoles paso al balcón.
Afuera el frío era seco, pero el aire estaba en calma. La nieve que caía creó una cortina blanca, aislándolos del mundo como si ese espacio fuera una burbuja donde solo cabían las verdades. «Estás preciosa», empezó André. «La vida doméstica te sienta bien». «Gracias». Marina se ajustó el cardigan sobre los hombros. «No esperaba verte aquí». Él asintió entendiendo el subtexto. «No tenía pensado venir. Pero esta mañana me desperté con una casa vacía y me di cuenta de que ya no podía seguir así. No podía pasar la Nochevieja sola sabiendo que mis hijos estaban con otro hombre». «Maxime no es otro hombre», corrigió en voz baja. «Ahora es parte de sus vidas». «Lo sé». Se llevó la mano al pecho como si contuviera una objeción. «No se trata de eso. Solo quería disculparme». «En verdad». La nieve caía sobre su cabeza descubierta, sobre los hombros de su costoso abrigo. Marina por un instante vio en él al joven soldado que había regresado de Chechenia, la misma mirada abierta, la misma postura erguida, antes de que el tiempo y las decisiones lo transformaran. «Fui un idiota», continuó sin esperar respuesta. «Un egoísta, un narcisista. Destruí lo mejor que tenía en la vida, nuestra familia. Y solo ahora empiezo a comprender lo que perdí». «No es necesario», comenzó ella, pero él la interrumpió con un gesto. «Necesario. Tengo que decir esto al menos una vez antes de que termine el año. Soy culpable ante ti, Marina. Frente a los niños. Te traicioné no solo con las infidelidades, sino con todo lo que hice después. En el divorcio, en la división de bienes, actué como el último de los». Se quedó en silencio, respirando con dificultad. Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos, visibles como humo blanco en el aire helado. «¿Lo que le pasó?», preguntó mirando al hombre al que una vez había amado más que a la vida misma. Andrés se encogió de hombros, como si la respuesta fuera demasiado obvia. «Poco a poco. Día tras día. Primero el dinero, el éxito. Te emborrachan, ¿sabes? Luego el poder sobre las personas, sobre las situaciones, la ilusión que podría tener cualquier mujer. Empecé a pensar que era especial y que merecía algo más grande que una vida ordinaria». Una sonrisa amarga torció sus labios. «Hasta que la vida me abofeteé. Poliña. Ni siquiera estaba embarazada. Solo quería obligarse a casarse y cuando no funcionó, se fue con un becario de mi propia empresa». Marina permaneció en silencio. Curiosamente no sentí ni triunfo ni alivio, solo un viejo cansancio y una difusa lástima. «No busco tu compasión», interpretó correctamente su silencio. «Recibí lo que merecía. Y aprendí algo esencial: no se construye la felicidad sobre la infelicidad de los demás. Quiero empezar desde cero. Contigo no», aclaró anticipando, «sé que es imposible, pero con una nueva actitud ante la vida, hacia las personas». Hizo una pausa y luego añadió: «Me gustaría recuperar la confianza de los niños, si no se opone». Marina lo observó atentamente como si viera al hombre por primera vez, un extraño con rasgos familiares. «No me corresponde a mí decidir. Ya son grandes. Depende de ellos si te perdonan o no». André estuvo de acuerdo. «Eso es justo. Gracias por escucharme». Se volvió hacia la puerta, pero se detuvo abruptamente y la miró por encima del hombro. «Es un buen hombre». «¿Tu arquitecto?». «Sí», respondió ella simplemente. «Me alegro por ti», dijo André, y sus ojos se iluminaron. «En verdad». Regresar a la habitación fue vergonzoso. Todos fingieron estar ocupados, pero estaba claro que estaban esperando el resultado de la conversación. Irina Nikolaevna se movió rápidamente y de manera pragmática. Asterisco con este frío, André Nikolaevich. ¿Un té caliente o un glühwein? Para sorpresa de Marina, él aceptó. Té si no es mucha molestia. Solo por unos minutos. No quiero perturbar tu celebración. Maxime encontró su mirada y alzó una ceja en silenciosa pregunta. Está bien, confirmó casi imperceptiblemente. Durante los siguientes 30 minutos, la atmósfera fue extraña pero no hostil. André les contó a sus hijos sus planes de crear una fundación para apoyar a las familias que habían perdido a su sostén de familia, y cómo había repensado muchas cosas.
Kirill escuchó con recelo, pero sin la agresión que tenía antes. Sofía hizo preguntas directas y analíticas. Cuando André se levantó para irse, Alice se le acercó inesperadamente. ¿No quieres quedarte a mi concierto? Tocaré a las 12 antes de que suenen las campanas. Todos se quedaron paralizados, esperando la reacción de Maxim. Dudó y luego le sonrió a su hija. Por supuesto. Si André Nikolaevich quiere, puede quedarse. Gracias, dijo André mirándolos con una expresión entre estupefacta y agradecida. Me encantaría escucharlo. La tensión se disipó. Kirill, sorprendentemente, preguntó sobre el negocio de su padre. Sofía mostró su trabajo universitario. Preguntó André con cuidado, intentando no presionar, pero mostrando auténtico interés. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, Alice se sentó al piano, como había prometido. Las notas de las 4 estaciones de Tchaikovsky, el movimiento de diciembre, llenaron la sala. Para tener 8 años, jugaba con una madurez emocional inusual, como si entendiera la melancolía y la esperanza de ese invierno. Marina observó el rostro de André mientras escuchaba a la hija de Maxim. No había envidia ni resentimiento en sus ojos, solo algo parecido a la aceptación, el reconocimiento del derecho de este otro hombre y de los que ahora formaban una familia, a ser feliz, incluso si esa felicidad lo excluía. Hay algo único en aceptar que una persona que alguna vez se consideró parte de sí misma, como un miembro de su propio cuerpo o una sombra inseparable, comienza a existir de forma independiente, con sus propios caminos, elecciones e incluso felicidad que no nos incluyen. Fue este extraño alivio el que Marina sintió cuando vio a André despedirse de esa Nochevieja, como si un viejo nudo, apretado durante años, finalmente se desatara sin dolor. Todos salieron al balcón para celebrar el Año Nuevo al aire libre, como era tradición en la familia de Maxim. La nieve había cesado y las estrellas se extendían por el cielo invernal como cristales helados caídos sobre una tela negra. Fue Kirill quien inició la cuenta atrás, mirando su reloj. 10. Gritó y Sofía abrazó a Alice por los hombros y se unió a él. 9. La voz aguda de la pequeña pianista resonó en el jardín cubierto de nieve. 4-3. Irina Nikolaevna sostenía su copa de champán, sonriendo ante algún pensamiento lejano. 2-1. Todos exhalaron juntos. ¡Feliz Año Nuevo! Los gritos se mezclaron con el primer repique de campanas, transmitido por una vieja radio llevada al porche. El tintineo de vasos, los abrazos, los besos, los saludos, ese ritual que por un instante unió a desconocidos e íntimos en el paso de un tiempo a otro, de lo que era a lo que aún sería. André abrazó a los niños, estrechó la mano de Maxim con un saludo formal, besó a Marina en la mejilla con un gesto vacilante y comenzó a despedirse. Es tarde. Gracias por todo. Mientras subía al coche, llamó a Kirill. Hijo, pásate por la oficina la semana que viene. Necesito hablar de tu futuro. Si quieres, claro. El chico vaciló y luego asintió. Está bien. Llamaré. Cuando los últimos invitados se dispersaron por las habitaciones, Irina Nikolaevna llevó a Alice a la cama. Sofía y Kirill se instalaron en la habitación de invitados. Maxim invitó a Marina a dar un paseo por el jardín. ¿No sentirás frío?, preguntó ofreciéndole el brazo. ¿Contigo? Nunca, sonrió. La noche era sorprendentemente tranquila. La luna, surgiendo de las nubes, bañó la nieve con una luz plateada, transformando el jardín en un escenario de cuento de hadas. Sus pasos dejaron marcas una al lado de la otra en la capa blanca intacta. ¿Estás bien? Maxim se detuvo junto a un manzano centenario, el mismo donde años antes, Natalia recogía frutas para sus pasteles. Marina le apretó la mano y sintió el calor de sus dedos a través del guante. Lo soy. Sabes, es extraño, pero siento gratitud. Él la miró sorprendido. Si no fuera por su traición, nunca habría encontrado la fuerza para cambiar mi vida. Nunca te habría conocido. Maxim la acercó y calentó sus frías mejillas con su aliento. También estoy agradecida al destino. Cuando Natasha murió, pensé que nunca volvería a ser feliz. Que solo existiría para Alice. Hasta que apareciste tú y devolviste los colores, los sonidos, el sabor a mi vida. No solo las ganas de vivir, sino de vivir de verdad. Allí quedaron en medio del jardín nevado, dos supervivientes del dolor, dos almas que, cuando ya no lo esperaban, se encontraron.
Entonces, sin previo aviso, Maxim se arrodilló en la nieve. Marina, sé que solo nos conocemos desde hace 6 meses. Sé que te vas a divorciar. Sé que todo esto puede parecer demasiado rápido. Pero nunca había estado tan segura de algo. Él le tomó las manos y sus ojos brillaron con una sinceridad que ella nunca había visto en André, ni siquiera en los mejores días de su matrimonio. ¿Quieres casarte conmigo? Miró a aquel hombre de rodillas con los copos de nieve derritiéndose en su cabello oscuro, y vio en sus ojos algo que ella nunca había experimentado, un amor sin posesión, sin condiciones. No el deseo de tener, sino el deseo de hacer feliz a la gente. No una pasión pasajera, sino un sentimiento profundo, consciente y elegido. Sí, respondió simplemente. Por supuesto. Ese año la primavera llegó antes de lo habitual, como si la naturaleza también quisiera celebrar. Ya a principios de abril florecieron las primeras flores, la hierba se volvió verde y los árboles se vistieron de hojas tiernas, como si tuvieran prisa por honrar el compromiso de Marina y Maxim. En la casa de campo, que para ella ya se había convertido en su segundo hogar, los preparativos estaban a toda marcha. Alice y Sofía corrieron por el jardín, recogiendo flores para el ramo de la novia, sus risas agudas, una más seria, la otra más infantil, resonaron en el balcón abierto, donde Marina estaba dibujando el diseño de su vestido de novia. No me digas que vas a coser sola. Irina Nikolaevna meneó la cabeza y examinó el borrador. Una novia debe estar libre de preocupaciones. No, Marina sonrió. Solo quería mostrarle a la costurera lo que tengo en mente. Algo sencillo, sin exagerar. La anciana le acarició el brazo con cariño. Estarías hermosa incluso en un saco de patatas. Y mira cómo Maxim brilla cuando te ve. Como un chico de 20 años. Los planes para la ceremonia seguían su curso. Decidieron celebrar íntimamente solo con sus más cercanos. Maxim insistió en celebrar la boda en una antigua iglesia de madera cerca de la casa. Quiero que sea real, dijo. Y Marina, que nunca había pensado en una ceremonia religiosa, estuvo de acuerdo. Era como si, después de tanto tiempo viviendo según la razón, finalmente permitiera que su corazón dictara sus pasos. Sofía se mudó a la casa de campo justo después de los exámenes de invierno y se tomó un permiso para ausentarse durante el semestre. Quiero quedarme con mi familia, le explicó a su madre. Y Marina lo entendió sin palabras. Su hija también necesitaba sanar, al igual que ella. Sofía renovó su amistad con Alice, volvió a tocar el piano, caminó durante horas por el bosque y ayudó a Irina Nikolaevna en el jardín. Kirill venía los fines de semana y traía a amigos de la universidad. La casa de madera se llenó de voces jóvenes, risas, música. Maxim observó todo con una mezcla de asombro y alegría. Nunca imaginé que este lugar volvería a estar tan vivo. Una semana antes de la boda, una tarde de abril, una limusina se detuvo en la casa. Marina, que estaba trabajando en un proyecto de porche de verano, miró hacia arriba y vio a André. Estaba impecable, más joven, vestía ropas sencillas pero de impecable corte, sin el brillo ostentoso de otras épocas. Hola, saludó, bajando las escaleras del porche. No te esperaba. Vine personalmente a invitarlo a la inauguración de la fundación, le tendió un sobre. Y felicitarte por tu boda. Kirill me lo dijo. Marina aceptó la invitación. Gracias. Me alegra que todo esté funcionando para ti. Andrés se encogió de hombros, como si todavía estuviera buscando las palabras adecuadas. Comprendí que el dinero no lo es todo. Y ganarlo solo para mí, me siento vacío. Ella estudió su rostro, la mirada sincera, las finas arrugas en las comisuras de sus ojos, la sonrisa tranquila. Era un hombre que finalmente había madurado. Que había asumido la responsabilidad de sus errores y de su vida. Estoy feliz por ti, André. Realmente lo estoy. Él asintió vacilante. Kirill dijo que después de graduarse, quiere trabajar en mi empresa. Si no te importa. Marina sonrió. Es un adulto. Él decide por sí mismo. Pero me alegro de que ustedes dos hayan vuelto a estar juntos. Cuando el coche de André desapareció por el camino que serpenteaba entre los árboles, Marina se quedó mirando la carretera durante mucho tiempo. Le resultaba extraño darse cuenta de que el hombre con el que había compartido 20 años de vida simplemente se había convertido en otra persona.
No un enemigo, no un exmarido, sino un extraño amistoso que sigue su propio camino. Por la noche, mientras ella y Maxim contemplaban la puesta de sol en el balcón, Marina le contó sobre su visita. Él realmente cambió, comentó pensativa. Parece que el dolor fue el comienzo de una transformación. Maxim la abrazó por los hombros. Cada persona tiene su propio camino. Algunos llegan a través de la pérdida, otros a través del encuentro. Lo importante es que todos avancemos. Marina apoyó la cabeza en su hombro, respirando el familiar aroma de madera, resina y algo indefinible pero profundamente masculino. ¿Sabes en qué estoy pensando?, preguntó mirando el cielo rosado. Una verdadera familia no es un sello en un documento, ni un apellido común. Son personas que se eligen unas a otras cada día. Que eligen cuidarse, apoyarse, amarse. Maxim besó su sien. Y yo te elijo a ti. Hoy, mañana, siempre. La noche primaveral los envolvió en silencio y paz. En algún lugar de la casa, Alice estaba tocando una melodía sencilla que había compuesto recientemente. Sofía cantó suavemente acompañándose con la guitarra. Desde la cocina llegaban los trinos de Irina Nikolaevna, cantando una vieja canción de su juventud. Una nueva familia, no de sangre, sino de elección. Un nuevo comienzo, sin negar el pasado, sino construyendo un puente sobre él hacia el futuro. Una nueva vida. Aquel con el que 6 meses antes Marina ni siquiera se había atrevido a soñar. Que ahora parecía la única posible. El único correcto. Un nuevo comienzo para nosotros, susurró Maxim, besando sus dedos, donde pronto brillaría su anillo de compromiso. Un nuevo comienzo, repitió Marina, como un eco, y en esas palabras no había solo esperanza, sino una certeza silenciosamente arraigada, en ella, en él, en el mañana construirían juntos. La vida, después de todo, tiene esta capacidad paradójica, a veces, solo cuando todo se desmorona se abre el terreno para algo mejor. Los años 90 y principios de los 2000, una época en la que el cemento parecía valer más que el corazón, fueron testigos silenciosos de muchas caídas y pocos renacimientos. Andrei, con su guerra implacable contra su ex-esposa y sus decisiones pasadas, encarnó precisamente este dilema: ¿hasta qué punto las heridas del orgullo pueden cegar a un hombre? ¿Y hasta qué punto el colapso de un imperio personal, ya sea de poder, dinero o ilusiones, puede, irónicamente, salvar un alma? No hay respuestas fáciles. El perdón no es una ecuación, y la transformación de alguien como Andrei, si es genuina, no se mide con discursos, sino con acciones. Por ejemplo, por la forma en que ahora miraba a su hija, o por cómo sus manos, antes apretadas en puños, aprendieron a sostener no un contrato, sino un vaso de té que Irina Nikolaevna le ofreció como señal de tregua. La vida, cuando quiere enseñar, no pide permiso y a veces, sus lecciones más duras son también las más necesarias. ¿Y tú? ¿Alguna vez has experimentado uno de esos momentos en los que el mundo que conocías se derrumbó, solo para revelar, entre los escombros, una puerta que ni siquiera sabías que existía? Quizás un despido que desembocó en una profesión inesperada. Un adiós que dio paso a un amor más verdadero. Una traición que, contra todo pronóstico, le enseñó a volver a confiar, no en los demás, sino en sí mismo. Si es así, cuenta tu historia. No como mera catarsis, sino como un faro. Hay alguien en este momento que lee estas palabras y se siente solo en su propia tormenta. Su informe podría ser una prueba de que sí es posible reconstruir. Que los puentes quemados a veces son solo espacio para nuevas carreteras. Si el viaje de Marina y Maxim le resonó, comparta esta historia. En tiempos de algoritmos y noticias efímeras, narrativas como esta de resiliencia, decisiones difíciles y segundas oportunidades, son más que entretenimiento. Son recordatorios de que incluso cuando la noche parece interminable, la primavera siempre regresa. Y con ello, la posibilidad de plantar algo nuevo. Para más historias como esta, de amor que perdura, de perdón que libera y de reinvenciones que nacen del caos, sigue nuestro canal. Porque la vida no se compone solo de los días soleados que publicamos en línea, sino también de las tormentas que nos transforman en quienes somos. Y estos sí, valen la pena contarlos.